Aquí en los Estados Unidos es conocido como el Nissan Rogue, es el producto más vendido de la marca japonesa. En otras partes del mundo es conocido como el Nissan X-Trail. Y ahora tenemos oportunidad de probar a este. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Nissan Rogue Platinum 2025. Vamos a verlo. El Nissan Rogue. No les puedo explicar lo importante que es este carro para Nissan, sobre todo hoy en día, porque está pasando una situación muy grave. Ahora, este carro fue presentado por primera vez en el Auto Show de Detroit en el año 2007. Esa primera generación vivió hasta el año 2015. Esa se llamaba la S35. La segunda generación, que vivió entre los años 2014 y 2020, fue la T32. Y ahora la que tenemos ahora, y la tercera generación, es la T33. Apareció en el año 2020. Sin embargo, en el año 2024 recibió unas actualizaciones mayores. Para que se hagan una idea de la magnitud de la importancia de este carro, en el 2018 se vendieron 412.000 unidades solo aquí en los Estados Unidos. Y el año pasado, en 2024, se vendieron casi 250.000. El modelo se ha elevado bastante. Y no solo en cuestiones visuales, de materiales y tecnológicas, pero en cuestiones de precio. Casi $50.000 esta unidad. Es un montón de plata. La del 2023 me parece que estaba en 30 y pico, casi 40. Bueno, desde el arranque tenemos las pantallas digitales. 12.3 pulgadas, la de instrumentos. El mismo diseño que hemos visto no solo en Rogue, sino también en otros modelos de Nissan actuales. La de infoentretenimiento, misma medida. La novedad para este año que está trayendo Google. Y Google está ahorita manejando todo lo que es el software de esto. Además tenemos capacidad de Android Auto y Apple CarPlay de serie. Lo primero que me llama la atención cuando me siento en ella es que me da una posición bien incómoda para manejar inicialmente, pero tenemos dos memorias para el piloto. El copiloto no las trae, el piloto sí. Esto ya lo preprogramé y no solo me ajusta la posición del asiento, también los espejos laterales. El volante no, porque el volante se ajusta manualmente. Y la forma del volante está bastante bacán, porque a pesar de ser una utilitaria compacta, familiar, mira, tenemos la parte baja, plana. Eso es algo que normalmente vemos en vehículos deportivos, sí, pero lo que nos está haciendo es liberar espacio para ir más cómodos. Es delgado el volante, es amplio pero delgado. Las aspas son cuadradas, donde podemos controlar la información al frente del piloto y otros sistemas como el sistema de cruise control activo, que esa es una de las grandes actualizaciones para este año. Trae el sistema ProPilot actualizado. Su motor es este 3 cilindros transversal, 1.5 litros turbo cargado. Ratio de compresión variable, entre 8 y 14 a 1. Potencia, 201 caballos, 150 kilovatios a 5.600 revoluciones. Torque, 225 libras-pie o 305 Nm, entre 2.800 y 4.000 revoluciones. La única transmisión disponible es la Xtronic, una CVT continuamente variable. En cuanto a su consumo, entre 28 y 34 millas por galón, 11.9, 14.45 kilómetros por litro, 8.4, 6.92 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 14.5 galones, 55 litros, dando un rango aproximado entre 405 y 493 millas. Esos son entre 650 y 789 kilómetros. 0 a 60 en 8 segundos, velocidad máxima limitada a 125 millas por hora. La versión más liviana pesa 3.603 libras. Esos son 1.634 kilos. Con tracción a las 4 ruedas, 3.737 libras, 1.695 kilos. Ancho, 72.4 pulgadas, 1,84 m. Altura, 66.5 pulgadas, 1,69 m. Distancia con el piso, 8.2 pulgadas, 21 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tiene cámara de video. Este vehículo trae cruise control activo. Para este año, una de las novedades es que trae el sistema ProPilot 2.1. Eso incluye control de velocidad, frenado y mantenimiento dentro del carril. Eso es parte del paquete tecnológico, Tech Package, $3.200 adicionales. Eso incluye también el sistema de audio inteligente en 3D, sistema monitor con la vista del capó invisible y el frente con wide angle, el sistema de limpia parabrisas automático y el sistema de advertencia de atención del piloto. En cuanto al capó, bastante limpio en el centro. Aquí en las esquinas vemos que han agregado un poco de volumen. En esta versión con tracción a las 4 ruedas es adecuado. Este vehículo está disponible de serie con tracción delantera exclusivamente. El sistema de iluminación se ve muy bien integrado con todo el vehículo. Están utilizando tecnología de LEDs y proyección. Se integra muy bien con la parrilla. En este caso mantienen el V-Motion. Es la firma de diseño de Nissan que han aplicado hace algunos años. El diseño de todos los vehículos empieza de aquí y corre hacia atrás. Vemos el emblema de Nissan que ya lo habían rediseñado hace un tiempo yendo a sus orígenes, y en esta versión Platinum estamos viendo que están decorándolo con ciertos cromos, elevando un poco más la personalidad del vehículo, siendo la versión más elegante. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Igual vemos algunos detalles en piano black en la parte baja, sensores, cámara de video delantera, persianas automáticas detrás de la parrilla y las cortinas de aire funcionales en las esquinas. Su parte posterior
Empezando por el espacio. Entre mis rodillas y el asiento delantero tengo 2 dedos aproximadamente. Yo mido 1,80 m y la distancia entre mi cabeza y el techo, unos 3 dedos y medio más o menos. Vemos estos sunshades, los cobertores de sol. Los asientos están muy cómodos, bastante colchón. Además están bien adornados, cuero liso, perforado, con estos dibujos en rombo, estos bordados en rombo, se ven muy bien, bastante premium. El apoyo de brazo central queda paralelo al piso, colchón, espacios útiles. La consola central, tenemos vents y aire acondicionado y además podemos controlar la temperatura aquí atrás. 2 puertos USB del tipo C y los botones para operar la calefacción posterior. El túnel entre los ocupantes no es muy alto, así que 3 adultos van a entrar relativamente cómodos. No lo recomendaría para viajes extremadamente largos con 3 adultos. 3 niños, seguro. El sistema de iluminación posterior trae tecnología LED. El techo panorámico se extiende casi hasta las cabezas de los ocupantes posteriores. Largo total, 183 pulgadas, 4,65 m. Distancia entre ejes, 106,5 pulgadas, 2,73 m. Ángulos, ataque 19 grados, breakover 17,9, salida 23,6. Por el lado, empezando por atrás, las ruedas. En las 4 esquinas utilizan ruedas de lesión de aluminio de 19 pulgadas en esta versión Platinum, calzando neumáticos 235/55. En cuanto al sistema de frenos, en las 4 esquinas traen rotores de frenos ventilados. En el eje posterior 11,5 pulgadas, 29 centímetros. En el eje delantero 11,65 pulgadas, 30 centímetros. En el techo encontramos parrillas totalmente funcionales. Son capaces de cargar hasta 220 libras, esos son 100 kilos. Vemos que el techo y los pilares, tanto el A, B y C, han sido completamente oscurecidos. El único que han dejado atrás expuesto con el color exterior del vehículo es el último. Eso le da un efecto de techo flotante, algo que tradicionalmente veíamos en vehículos de lujo y ahora estamos viendo en este. En cuanto a las líneas, la primera que me llama la atención aquí atrás es la que empieza de los faros y se dispara hasta la mitad de la puerta trasera. Eso otorga volumen al eje posterior. Siendo esta versión tracción a las 4 ruedas, tiene sentido. Los arcos, así como la parte baja, traen piano black. En esta versión Platinum está decorada por este enchape de cromo. Los espejos exteriores están instalados directamente en las puertas. Tienen un tallo corto y ancho. La carcasa, piano black. Alojan luces direccionales y cámara de video, 360 grados. Aportando a su apariencia premium, tenemos el doble tono, $350 adicionales. Y para terminar, aquí al lado, tenemos esta línea de cromo, este bisel que se extiende por todo el techo y cae hasta la base del pilar. En cuanto a comodidad, los asientos están increíbles. Se llama el Zero Gravity, gravedad cero, y básicamente arman la carcasa del asiento por fuera y luego lo rellenan de espuma, entonces son mucho más cómodos. Ergonómicamente el carro ha sido bien diseñado, si te das cuenta que le han puesto atención, si te das cuenta la palanca de cambios es plana. Eso es para poder andar cómodo para viajes largos. Yo sé que la posición ideal es andar siempre con las 2 manos en el volante, pero con los viajes largos, o sea, es importante tener variedad de posiciones. Para avanzar, lo ponemos en drive, opera normal. Tenemos el freno de emergencia eléctrico, no tenemos el manual. Y gracias a esa tecnología, está liberando los mecanismos mecánicos que trae el de la palanca regular y nos pueden dar estos espacios adicionales aquí abajo. Y si te fijas, ha prestado mucha atención en crear espacios útiles para los ocupantes delanteros. De todas maneras, si te pones a pensar, este carro es usado por familias promedio, o sea, familias no muy grandes que quieren un vehículo económico, confiable, con muy buenas garantías, que ofrezca mucho valor por el dinero. Y otra cosa que es nueva para este año, están ofreciendo los 3 primeros cambios de aceite gratuitos durante las primeras 24.000 millas. Eso es algo que no lo había visto antes. Normalmente los fabricantes te ofrecen el primer cambio, pero 3 cambios, eso me sorprendió. Entonces ahí también te ahorras un poquito de plata. La visibilidad es buenísima, se ven un poco los hombros del carro, eso también me gusta tener ese tipo de visibilidad. Los espejos no son extremadamente amplios, pero se nota que los han diseñado para minimizar puntos ciegos y además están instalando el sistema de detección de puntos ciegos, que ya es algo común en casi todos los vehículos que estamos probando últimamente. No se siente una camioneta tan compacta, me refiero al espacio que tengo entre las rodillas y la cabeza, me siento cómodo. Otro sistema importante que han instalado para este modelo, novedad para este año, es el sistema que detecta las expresiones faciales del conductor. Entonces, si me ve cansado o distraído, me va a llamar la atención. Y eso lo hace a través de una cámara que tiene instalada aquí. Me sigue pareciendo un carro que se está acercando peligrosamente al segmento premium. Y lo digo por los materiales y el diseño. Mira, tenemos aquí materiales blandos con costuras, un buen contraste, este enchape en madera. Pareciera un Infiniti, la división de lujo de Nissan. Tenemos 2 puertos USB aquí en la parte baja, cargador inalámbrico para el teléfono móvil, modos de manejo. Cuando enciendes el vehículo se pone en el primero es el regular, creo que es el modo normal, el modo automático. Si vamos al todo el extremo izquierdo tenemos el modo off-road. Esta versión tiene tracción a las 4 ruedas, o sea, agrega peso. Sin embargo, si vives en un lugar, por ejemplo Miami, que se inunda de vez en cuando, o vives en la montaña donde nieva, creo que vale la pena. Tiene modo nieve, cuando las condiciones se ponen muy deslizantes, el sistema te va a dar la mayor cantidad de tracción posible. Otro disponible es el Eco para consumir la menor cantidad de gasolina posible, y finalmente el modo Sport, vamos a dejarlo ahí.
0 a 60 en 8 segundos. O sea, no esperaba mucho, teniendo en consideración el motor pequeño que tiene y sobre todo la transmisión Xtronic. Es el nombre oficial que le pone Nissan a sus transmisiones CVT. La han mejorado, la han evolucionado frente a las que habíamos visto en otros años. Sin embargo, sigue siendo una CVT. Tenemos paletas detrás del volante que nos dan la ilusión de que tenemos control de la transmisión, y algo tenemos, pero es más que nada una sensación. En cuanto a maniobrabilidad, la camioneta se siente bien balanceada. Me parece justo para el tipo de vehículo que es. Y creo que las personas tienen claro que es un manejo seguro, se siente seguro, da esa sensación. Y por lo que está trayendo, es decir, las pantallas digitales, los diferentes sistemas de seguridad, el cargador inalámbrico, los diferentes puertos USB y todas esas cosas modernas que estamos encontrando hoy en día en los vehículos modernos actuales, yo creo que vale la pena por el precio, y es por eso que es tan popular. Y sin mencionar la confiabilidad de los productos japoneses. Sí, es bueno para los niños. ¿Es bueno para los niños? Para que puedan aprender. Personalmente creo que es un carro que sí funcionaría para un primer carro, porque seguro no es rápido, pero sí camina, y también es bonito. Puedes llevar a tus amigos a espacio, puedes hacer tus cosas, lo que quieras. Me gusta este carro. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos estos dos cuernos. Son las dos antenas tipo aleta dorsal. Le da un aspecto más robusto, un poco más moderno. Un poco más hacia atrás encontramos la extensión que estabiliza el aire y lo separa para minimizar turbulencia. Debajo de este integrado han conseguido instalar la luz de freno horizontal. Lo que no han conseguido disimular es el limpia parabrisas. Otro poco más abajo tenemos el emblema de Nissan, el mismo que habíamos visto al frente, el nombre Rogue extendido horizontalmente. No han instalado una barra oscura para tratar de darle un aspecto más ancho. En cuanto a su sistema de iluminación, trae tecnología LED, proyección, y en cuanto a su estilo, me recuerda un poco al estilo Boomerang que habíamos visto en otros productos que había partido con el 370Z. Cámara de video posterior, puede remolcar hasta 1500 libras, esos son 680 kilos. En cuanto a su espacio de carga, 31.6 pies cúbicos o 895 litros detrás de la segunda banca de asientos. Ahora, si plegamos la segunda banca de asientos a través de las palancas a los lados, maximizamos el espacio hasta 74.1 pies cúbicos o 2098 litros. En esta unidad encontramos botiquín y estos tapetes especiales. Eso es un adicional de $400 que incluyen también los tapetes al frente. Debajo del piso encontramos una rueda de repuesto temporal y dentro de ella encontramos el subwoofer del sistema de audio, maximizando la capacidad acústica. Aquí a los lados, bien disimulados y bien anclados, tenemos las herramientas para cambiar la rueda. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una SUV compacta, confiable, relativamente económica, muy buenos materiales, cargada de tecnología, no solo de conectividad, sino también de seguridad, esta Nissan Rogue la tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron, al Nissan Rogue 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión S, $30.000. Luego está la SB, $31.000, la nueva versión Rock Creek, $34.900, SL, $36.500 y Platinum, $40.000. Como la probamos hoy, con todas las opciones que mostré, $48.700. Competidores directos: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota RAV4, Ford Bronco Sport, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te puedes convertir en miembro. Te dejo un link abajo, hay 3 niveles. Y otra forma de colaborar, y no te cuesta nada, es dejándome un like, dejándome un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, pero no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.